y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te lleve, te rodee, va contigo de mañana y de noche, encontrará y salida en tu llanto, de alegría. Él te ama, Él te ama, Él te ama, Él te ama, Él
hermanos, le doy gracias a Dios por este privilegio que me concede de estar aquí y compartir las escrituras juntamente con ustedes, los que escuchen y miren este video. Mis deseos es que el Señor les conteste todas sus peticiones y los mantenga en su círculo de protección. Vamos a entrar en la palabra de Dios con la ayuda de Dios y los voy a invitar a leer una parte de la escritura que se encuentra en Hebreos capítulo 3. Vamos a leer todo el capítulo y les voy a compartir un mensaje en la predicación. En el transcurso de la predicación vamos a estar hablando de unos temas muy importantes, pero el tema principal, el mensaje, se los voy a decir cuando sea su momento. El título que le he puesto para este mensaje es la palabra de Dios para el 2021. Ese es el título. La palabra de Dios para el 2021. En el nombre de Jesucristo leamos las escrituras. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres. Me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en alguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Y con quienes estuvo él disgustado 40 años, ¿no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Les voy a invitar a orar y oren. Ya lo he dicho anteriormente, oremos por todos aquellos que predican la palabra de Dios, que el Señor use a sus siervos, que los unja y que les dé la guianza necesaria, esa entrega que se necesita para predicar la palabra. Más que tratar de predicar un mensaje dinámico, un mensaje con denuedo, predicar más bien las palabras de Dios. Oremos. Padre Santo, en esta hora vengo delante de tu presencia, Señor, en el nombre de Jesucristo. Te alabo y te glorifico, Padre, porque tú eres digno y para siempre es tu misericordia.
En esta hora, Señor, nos ocupa tu palabra. Te ruego que tu Espíritu Santo, Señor, use mi vida. Guíame tú, Padre, para hablar tu palabra. Y aquellos que escuchen y miren este video, haz tu obra en sus corazones, Padre. Que una palabra de fe, una palabra de esperanza sea depositada en sus corazones. Prospera esta palabra, Señor, en el nombre de Jesucristo, y ayúdanos a escuchar tu voz, ayúdanos a obedecerte, Señor, y a conformarnos a tu voluntad. Te ruego por tu iglesia en esos tiempos, Señor, difíciles, tiempos de tanta doctrina falsa, de tanta herejía, tiempos de apostasía. Te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe por el camino que debemos seguir. Líbranos, Señor, de toda traba del enemigo. En el nombre de Jesucristo, concédenos hacer tu voluntad, Padre. Con tu ayuda lo lograremos, Padre. Cualquiera que esté pasando por enfermedad, te ruego les sanes, Padre, en el nombre de Jesucristo. Cualquiera que esté pasando por desánimo, dale fortaleza y guianza. Te ruego por tu pueblo. Llénanos con tu Espíritu Santo para servirte, para vivir una vida piadosa en santidad, Señor. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre. También te pido por tu pueblo Israel. Bendice a tu pueblo Israel. Dales protección. Y te ruego por todas las naciones, por los líderes, Padre, para que se nos dé siempre la oportunidad, Padre, de predicar tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Abre puertas donde están cerradas para el avance de tu evangelio. En el nombre de Jesucristo. Te amo, Padre. Gracias, Señor. La palabra de Dios para el 2021. En este pasaje que acabamos de leer, hace referencia al pueblo de Israel y al evento de cuando estuvieron en Egipto, cuando salieron. Y quiero hablar un poco de este trasfondo histórico acerca del pueblo de Israel. Cómo el Señor le dio la profecía a Abraham y le dijo que su descendencia sería esclava por 400 años. También se le dijo que él los iba a librar de ese lugar. Y luego manda a Moisés, lo manda para que él sea el que los guíe fuera de ese lugar y los saca de Egipto. Cruzan el mar y se van con rumbo al desierto. Y cuando debió haber sido un camino corto, un camino, se puede decir, donde no se ocupaban 40 años para cruzar ese desierto, pues pasaron esos 40 años en ese desierto y miramos cómo la Escritura dice, revela el corazón de ellos, un corazón de incredulidad. Algunos cayeron ahí, algunos murieron ahí, otros sí llegaron a donde el Señor les había prometido, porque acordémonos que las promesas del Señor son siempre fieles. Ese es un trasfondo a largo
se puede decir a pasos largos. Les voy a invitar a leer otra parte de la escritura donde entraremos en lo que son varios puntos acerca de este evento. Y les voy a invitar a leer Éxodo 3, 1 al 10. En el nombre de Jesucristo. Dice de la siguiente manera: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Hay unas palabras que se encuentran en este pasaje que voy a enfatizar, y son palabras en las cuales nosotros nos vamos a relacionar. En este punto vamos a mirar, y quiero concientizarlos, recordarles, confirmarles, animarles, recordarles a que nosotros servimos al Dios vivo. Eso nos debe de alegrar. Tan solo con el título, cuando mencioné el título, la palabra de Dios para el 2021, nos debe de llegar a nuestro corazón como una unción, como un consuelo. Porque no estamos hablando de la palabra del Buda, de un personaje que murió y nunca resucitó. Estamos hablando de la palabra de Dios, y no la palabra de un Dios con D minúscula, sino la palabra del Dios vivo. Para el 2021, déjenme decirles que la palabra de Dios es viva y eficaz. No pasa de moda. Los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios nunca pasará. Tiene mensaje para el 2021 también. Alégrense los siervos de Dios por la palabra viva, palabra de consuelo, palabra que se cumple al pie de la letra. Y el hecho de que nosotros sirvamos al Dios vivo nos debe de dar a nosotros una paz en nuestro corazón. Hay personajes que han puesto su fe en los ídolos, ídolos que no los pueden escuchar, ídolos que no pueden hacer nada por ellos. Hay mucha gente que pone su fe en el dinero
El dinero tal vez les responderá a algunas de sus necesidades, pero déjenme decirles que cuando se trata de lo espiritual, ni el dinero puede hacer nada. El dinero tampoco puede hacer nada cuando se le llega el momento de partir a la persona de este mundo, cuando alguna enfermedad o algo le llega y se le acaba su existencia en este mundo. El dinero tampoco le puede ayudar. Hay personas que ponen su fe en algún ídolo, en algún personaje popular, que tal vez esté de acuerdo con su forma de práctica de vida, pero cuando se trata de su necesidad, ese personaje no va a poder ayudarle. Hay personas que su fe está en los ídolos, en los dioses, está en monumentos, en imágenes, en piedras, en metales. Hay personajes que su fe está puesta en la luna, en el sol, pero nosotros servimos al Dios vivo. Y déjeme decirle que así como el pueblo de Israel también sirve al Dios vivo, hay unas palabras que aparecen en este pasaje y la primera es: he visto la aflicción. El Señor, aunque pareciera para el pueblo de Israel que nadie los estaba mirando, ellos no dejaron de clamarle a Dios. Nosotros no vemos a predicaciones donde en el pueblo de Dios, en el tiempo de la esclavitud, había siervos que le creían a Dios. No vamos a pensar que todos eran idólatras. Dice en el pasaje: he visto la aflicción. El Señor miró en la forma como estaba siendo su pueblo maltratado en Egipto. Estaba mirando cómo los egipcios los maltrataban, los azotaban y qué clase de trabajo les daban. El Señor también miró como cuando mataron a todos los niños pequeños, de donde escapa Moisés, donde el Señor permite que sus padres usen la guianza del Espíritu Santo y la sabiduría para esconderlo. El Señor miró. El Señor dice: he visto la aflicción. Trabajos duros. No es como en nuestros tiempos, que tenemos un horario para entrar y un horario para salir y se nos paga un sueldo. Ellos estaban siendo maltratados, esclavizados en contra de su voluntad. Hoy en día hay muchas formas de cómo en este mundo el pueblo de Dios está siendo esclavizado. Permitimos que cosas tan pequeñas nos esclavicen, como el amor a lo material, el afanarnos, el entregarnos al fanatismo, la práctica de malos hábitos. Eso nos esclaviza, nos detiene. Y pareciera ser que como que nos conformamos, como que aceptamos ese estilo de vida. He visto la aflicción. Están otras palabras como he oído su clamor. Esas palabras a mí me dicen que el pueblo, aquellos que le creían a Dios, le estaban clamando que los librase de esa aflicción, que los librase de esa esclavitud. He oído su clamor. Me imagino que ha haber sido un clamor constante de todos los días. Mi pregunta es: ¿así estamos nosotros clamándole al Señor? Que nos libre de nuestra aflicción, que nos saque de la esclavitud.
Un clamor no es como decir solamente unas palabras, como por estilo de magia. Un clamor es demostrar la dependencia que nosotros tenemos de Dios. Es humillarnos delante de la presencia de Dios. Es aceptar que nosotros somos seres débiles, que necesitamos nosotros la ayuda de Dios y que sin Él no podemos seguir avanzando. Ese es un clamor desesperante, así como dice la Escritura, así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. Hay otras palabras como he conocido sus angustias. El Señor no nada más miró lo de afuera, el cansancio físico, pero miró la angustia de su espíritu, la angustia de su interior, miró hasta sus pensamientos. Porque acordémonos que muchas de las veces lo que se muestra en lo físico son los resultados de lo que estamos pasando interiormente. He conocido sus angustias. Mire, y estas palabras tan preciosas, he descendido para librarlos. Nosotros miramos cómo Él llama a Moisés y lo pone para que los guíe, pero el Señor dice, he descendido. Sabemos que Dios habita en luz inaccesible y que Él está, y que todas las cosas están desnudas delante de su presencia, pero en esta escritura dice, he descendido para librarlos. ¿No nos suena algo familiar esto de he descendido? Dice la escritura que Él mismo vendría a salvarnos. Y es exactamente lo que hizo. No mandó a alguien más. Él mismo vino y tomó forma de siervo para librarnos, hermanos. ¿Y de qué es lo que nos ha librado? Nos ha librado de la esclavitud del pecado. Nos ha librado de las tinieblas y puesto en su luz admirable. Nos ha librado de la tradición. Nos ha librado de nuestros propios errores. Nos ha librado de costumbres. Y nos ha transformado en una nueva persona. Algo que para los incrédulos es algo ilógico. ¿Cómo es que el Señor ha hecho eso en ti? Y les platicamos y les damos testimonio. Dice, sí, es que yo soy bueno, yo no necesito. Déjeme decirle que no hay ni uno bueno. Tanto ricos como pobres, sabios como ignorantes, carismáticos como personas insoportables, poderosos. Déjeme decirle que todos están bajo pecado. Y si no es por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, nadie alcanzará la salvación. He descendido para librarlos. Esas palabras son bien importantes. Leemos nosotros la historia y la leemos de pasada y no ponemos atención en estos detalles. Por eso es tan importante que nosotros no nos olvidemos de que servimos al Dios vivo. No porque nosotros no miremos con nuestros ojos, no lo miremos a Él con nuestros ojos y no miremos su actividad, no quiere decir que Él no está activando. Él está activo en estos momentos. Personalmente yo puedo dar testimonio de la mano de Dios. Puedo mirar cómo el Señor está activo. Tan solo miremos que el universo está en su lugar haciendo su función. El Señor le da mantenimiento. Miramos que tenemos vida en este planeta. Todos los seres humanos es la obra de Dios. Miramos cómo el Señor sigue haciendo milagros, señales, prodigios. Pero como a veces no escuchamos una voz audible como de un compañero, pensamos que Dios no está activo. Él está activo y está mirando tu aflicción, está mirando tu clamor, está mirando tus angustias,
y ha descendido para librarte. No pienses que no sabe Él por lo que estás pasando. No tratemos de olvidarnos de Él y responderle negativamente a sus favores de Él. No nos endurezcamos en nuestro corazón. No permitamos que la incredulidad invada nuestra vida. No empecemos a practicar lo que a Él le desagrada. Reflexiona en tu corazón. No endurezcas tu corazón y escucha su voz. Vamos a mirar los beneficios de conocer a Dios. Vamos a leer otra escritura. Juan, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según Juan, capítulo 17, versículo 3. Con la ayuda de Dios. Un pasaje muy citado, un pasaje conocido, un pasaje argumentado, un pasaje creído por muchos. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Los beneficios de conocer a Dios. Dice que la vida eterna es conocerle. Y conocerle no estamos hablando solamente de tener información acerca de Dios. Porque hay muchas personas que tienen información acerca de Dios que no les ayuda porque no creen la palabra de Dios. Estamos hablando de un conocerle, de una relación entre el Creador y su creación, entre el Padre y el Hijo. Estamos hablando de una relación entre Dios y aquellos a los cuales Él ha llamado para que formen parte de su pueblo. Los beneficios de conocer a Dios. Y lo hemos ya dicho que es el Dios vivo. Nos da libertad plena. Libertad plena tiene más que ver que tan solo dejar de practicar unos hábitos. Libertad plena, estamos hablando de un asunto espiritual. Estamos hablando de un evento donde toda la humanidad ha caído, y dice la palabra que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Conocemos la historia de cómo el primer hombre que se le dio instrucciones, decidió él voluntariamente desobedecer a Dios. Acordémonos que él no fue engañado. Y de allí se fue pasando a toda la humanidad esa rebeldía, y hasta nuestros tiempos miramos las consecuencias de ese gran fracaso. Cómo la humanidad ha desatendido a la obra de Dios, cómo se le encargó el atender y administrar este planeta, pero la humanidad se ha encargado en destruirla. Entonces vamos a ver lo que dice libertad plena. No sé cuántos han estudiado un poquito acerca de lo que es la obra de salvación. Cómo el Señor, así como el Señor compró al pueblo de Israel y entregó naciones por ellos, el ejército de Faraón quedó sepultado en ese mar por el rescate del pueblo de Israel. Nuestro Señor Jesucristo pagó el precio, un precio que la humanidad, un precio que el hombre jamás podría pagar. Y fue la sangre preciosa y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Esta libertad, primeramente al Él comprarnos, ya no estamos sujetos o esclavos al pecado. El pecado no se enseñoreará más de nosotros, ni la muerte.
Y eso es lo que es libertad plena. Y también tiene mucho que ver lo que es la obra del Espíritu Santo para que esto se pudiese lograr. Nadie busca a Dios, no hay ninguna persona que busque a Dios, no hay nadie que haga lo bueno. Y entonces lo que sucede es que el Espíritu Santo empieza a trabajar en la persona, así como trabajó en mi vida y como trabajó en su vida y como está trabajando en personas. Les empieza a poner en su corazón, empieza a obrar en su corazón para que ellos los empieza a restringir, así como le restringe a usted y me restringe a mí de no pecar en contra de él. Entonces las personas empiezan a tener esa curiosidad, a interesarse por la palabra de Dios, a escuchar la palabra de Dios, empiezan a sentirse mal por el estilo de práctica que están llevando de sus vidas. Se empiezan a sentir mal, el Señor les empieza a redarguir, su misma conciencia les empieza a incomodar, y esa es la obra del Espíritu Santo. Y ustedes dirán amén cuando escuchen. Entonces, el Espíritu Santo lo que hace, y una de las cosas que logró el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es que nos justifica, nos declara legalmente justos, aunque no lo seamos, nos declara justos. El justo murió por los injustos. Entonces ahí se hace una declaración que viene a activarse cuando nosotros entramos a lo que es al pueblo de Dios por medio del bautismo. El bautismo en agua y en el Espíritu Santo. También está lo que es la justificación, que la justificación, la santificación, la justificación que nos declara justos, la santificación que nos santifica y nos limpia de nuestros pecados, cosa que para el hombre natural es locura. ¿Cómo es que nos convierte en personas santas? Sí, es una obra que Él hace. Y nos regenera, no nos rehabilita como se hace en los centros de rehabilitación en diferentes países. La persona llega, lo rehabilitan, o sea, es la misma persona, nomás deja de practicar las prácticas que estaba practicando. Con nosotros no, nosotros es la regeneración. No nada más dejamos de practicar el pecado, sino que nos limpia, no cubre el pecado, no nada más lo cubre como pintarlo, lo quita el pecado. Y eso es lo que se necesita para vivir eternamente con el Señor. Pero también tenemos lo que son las promesas de Dios. No nos olvidemos, yo creo que muchas personas ya se han olvidado, o muchos hermanos ya se han olvidado de las promesas de Dios. No se olviden de las promesas de Dios. Dios está con nosotros. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él prometió darnos vida eterna. Él prometió llevarnos con Él. No nos olvidemos, pero también hay requisitos. No podemos nosotros esperar algo de parte de Dios y vivir una vida como el mundo la vive, una vida sin fe, una vida sin temor de Dios, una vida pagana. Los requisitos es vivir una vida en santidad, vivir una vida llena de fe, una vida cercana a Dios, vivir de tal manera que nosotros nos conformemos a su voluntad. Necesitamos también nosotros cumplir con nuestras responsabilidades como respuesta a esa obra que Él ha hecho. Y al pueblo de Israel, cuando lo sacó de Egipto, no nada más los sacó y los abandonó. Estamos mirando cómo Él de día en una columna de nube y de noche en una columna de fuego los iba guiando. Y les voy a invitar a leer otra parte de la escritura que se encuentra en Juan 8:12, que son unas palabras que el Señor le dice a los fariseos y los sorprende.
quedan sorprendidos por estas palabras. Y en muchos pasajes se repiten estas palabras. Se encuentra en Juan 8, versículo 12, dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cuando el Señor les menciona a ellos, yo soy la luz del mundo, los fariseos entendían muy bien el lenguaje de nuestro Señor Jesucristo. Lo entendieron muy bien. Por eso en muchas ocasiones ellos se ofendieron por su incredulidad. Porque cuando el Señor hablaba, les recordaba al mismo yo soy que les habló en aquellos tiempos, en los tiempos de los patriarcas. Que Él mismo les iba guiando de noche y Él mismo les iba guiando de día. Y el Señor recuerda en estos momentos: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y nosotros en estos tiempos tenemos 3 maneras de no andar en tinieblas. Por ponerlo así, 3 maneras. Hay más, pero 3 maneras, y no las he puesto cronológicamente. La primera manera de no andar en tinieblas, o el primer punto de no andar en tinieblas, es que nosotros nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Es muy importante. No nos dejemos guiar por nuestros sentimientos o emociones. No nos dejemos guiar por nuestros amigos que piensan como nosotros. Por aquellos que nos palmean la espalda y nos dice: sigue adelante, ¿estás bien? Acordémonos, la palabra de Dios no es de interpretación privada. No es el yo pienso o el yo creo. La palabra de Dios se interpreta a sí misma. Solo que necesitamos la guianza del Espíritu Santo para entenderla. Entonces no andamos en tinieblas. Está bien, son tiempos de apostasía, son tiempos de enfermedades, de pandemias, de guerras, de poderes políticos, de poderes religiosos y políticos mezclados, donde el apóstol Pablo nos avisó que habría hombres que solamente se interesarían en su propio estómago. Estamos en esos tiempos, no nos sorprendan. El Señor dijo: yo les estoy diciendo todo esto para que no los engañe. Para cuando sucedan, ustedes se recuerden que ya les dije. Tenemos la guianza del Espíritu Santo. El mismo Dios nos está guiando, hermanos. Gloria a Dios. Solo creamos. Ese es número 1. Tenemos número 2, la palabra de Dios, que no nos deja que nos desviemos. Hay personas que se levantan, hay soñadores que se levantan, hay falsos profetas que se levantan, falsos predicadores que se levantan diciendo una cosa y diciendo otra. Eso solamente son sus ideas de ellos, hermanos. Todo aquel que no se sujeta a la palabra de Dios solamente está alusionando, más bien dicho. Se está haciendo ideas en su cabeza. Y también tenemos la forma de acercarnos a Dios, que es la oración, la guianza del Espíritu Santo, la palabra de Dios y la oración. Estas 3 cosas nos van a ayudar en estos tiempos que estamos viviendo, en este 2021, que estamos viviendo, para que no nos dejemos engañar del enemigo y de todos aquellos que nos quieren esclavizar otra vez. Porque déjeme decirle, el hombre quiere esclavizar a la iglesia otra vez, pero no lo vamos a permitir. El diablo la quiere esclavizar. Dejemos de practicar, rompamos ese molde que nos quiere amoldar al mundo. Sigamos a Dios, dejémonos guiar por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios, y mantengámonos en oración. Acordémonos de aquellos dichos de los siervos de Dios. ¿Cuáles son sus dichos? David decía: tú eres mi luz y mi salvación. Tú eres mi fortaleza, mi roca, mi refugio, mi sanador, mi proveedor. ¿Cuáles son sus dichos? Hasta aquí el Señor nos ha ayudado, no nos ha desamparado. No permita que el enemigo le mate su fe, no permita que los hombres y mujeres incrédulas le maten su fe. Si se ha desviado, arrepiéntase y vuélvase a Dios. Pídale, clámele con todo su corazón. Si ya tiene tiempo que
que no sienta la presencia de Dios, arrodíllese y pídale, arrepiéntase. Dichos de los siervos de Dios. ¿Cuáles son sus dichos? ¿Cuáles son sus experiencias que han producido esos dichos? La palabra de Dios para el 2021. El mensaje, espero que algo de aquí les beneficie a ustedes. El mensaje de hoy es para el 2021. Si escuchas hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Como aquellos que le probaron en el desierto y no creyeron, fueron incrédulos. Acordémonos que el Señor les proveyó todo. Calzado, el vestido no se les envejecía, el alimento, les dio el alimento. Cuando se desviaban, cuando llegaron aquellas serpientes que les mordían, les dio instrucciones a lo que hicieran y cómo creyeran. En nuestros días, el Señor nos ha dejado la palabra de Dios. ¿Cuál otro libro puede usted decir que tiene los mismos años que tiene la palabra de Dios o la Biblia? Porque la palabra de Dios es eterna. Y hasta ahorita muchos han querido destruirla y no lo han logrado. Porque es la palabra de Dios. Pasará primero la tierra y el cielo antes que la palabra de Dios sea destruida. Es una palabra permanente, una palabra eterna, una palabra viva, una palabra eficaz, palabra que nos va a guiar. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Hermanos, mis deseos es que el Señor les bendiga y les ayude. Esperamos que algo de esta palabra se les haya quedado. Sigamos orando por todos aquellos que predican para que lo hagan de parte de Dios. Dios les bendiga. Amén.